tardes. Mi nombre es Andrea Aguilar González y hoy les voy a hablar de un tema muy interesante, los tipos de mutaciones y mecanismos de reparación del ADN. Las mutaciones son cambios que ocurren en el material genético y que dependiendo del tipo de célula en el que ocurran se pueden heredar. Si ocurren en células que dan el origen a óvulos o espermatozoides, las mutaciones se heredan. Si ocurren en células somáticas, las mutaciones no se heredan. En este sentido, podemos decir que las mutaciones son la fuente primaria de variabilidad genética. Además, existen diferentes efectos que causan las mutaciones, y entre ellos tenemos los benéficos, los neutrales o perjudiciales. Además, es importante mencionar que las mutaciones se pueden dar en 3 niveles. Comenzaremos hablando de las mutaciones puntuales o génicas. Estas se dan a nivel molecular. Aquí solamente se afecta un par de bases. Y bueno, aquí también encontramos las transiciones y transversiones. Se pueden tener diferentes resultados. Por ejemplo, que la mutación sea silenciosa, una mutación sin sentido o que se altere un codón de paro. También dentro de este tipo de mutaciones encontramos las inserciones de nucleótidos, es decir, que se añaden nucleótidos a la secuencia, o de lesiones, en donde se pierden los nucleótidos de la secuencia original. Por lo tanto, se produce una alteración de un codón cambiando el marco de lectura abierto, como se observa en la imagen. En el segundo nivel tenemos a las mutaciones cromosómicas. Aquí se afecta un segmento del cromosoma, produciendo cambios en la estructura normal de los cromosomas. Estas mutaciones pueden ocurrir porque grandes fragmentos se pierden, se duplican o cambian de lugar dentro del cromosoma. En el tercer nivel tenemos a las mutaciones genómicas. En este nivel se afecta al conjunto del genoma, ya sea aumentando el número de jugos cromosómicos o también reduciéndolos a una sola serie, o bien se afecta al número de cromosomas individualmente. Pero ahora nos cuestionamos, ¿qué es lo que causa las mutaciones? Bueno, las mutaciones pueden causarse por dos situaciones, las que resultan de anormalidades de procesos biológicos, a las que llamamos mutaciones espontáneas, y las que resultan de procesos ambientales, que llamamos mutaciones inducidas. En el caso de las mutaciones espontáneas, estas surgen debido a fallos en el ADN que no son reparados, ya sea por errores que suceden durante su replicación, y aquí tenemos diferentes causas, como por ejemplo recombinación y segregación aberrantes, o por ejemplo errores en la replicación del ADN. Y por el contrario, tenemos a las mutaciones inducidas. Estas son consecuencias de factores endógenos o exógenos, como es el uso de agentes químicos, como por ejemplo proflavino, 5-bromouracilo, o agentes físicos, como luz ultravioleta o rayos X, que terminan dañando el ADN. Pero bueno, debido a que a lo largo de nuestra vida estamos totalmente expuestos a todos este tipos de agentes mutagénicos, nuestras células deben de tener mecanismos de reparación que les permitan responder y corregir estas alteraciones en nuestra secuencia. Y bueno, para ello tenemos mecanismos que se agrupan en dos grupos. El primero es los que actúan cuando el daño es en una sola cadena. Y comenzaremos hablando con la reparación directa. Aquí una enzima específica reconoce la alteración incorrecta del ADN y la repara de manera directa a la secuencia original, tal como se observa en la imagen. También tendemos al mecanismo por escisión de bases y nucleótidos. En este caso se reconoce un nucleótido anormal. Primero, una enzima específica reconoce el daño y realiza un corte. Este permite la eliminación del nucleótido y luego la cadena de ADN complementaria se utiliza como molde para sintetizar ADN normal. También tenemos el mecanismo de apareamientos incorrectos. Este es un poco similar al anterior, pero la diferencia es que es una falta de coincidencia de las bases. Aquí se reconoce el desajuste y por enzimas específicas se elimina el segmento de ADN anormal y nuevamente la cadena complementaria se utiliza como molde. Por otro lado, en el segundo grupo tenemos al que actúan cuando ambas cadenas se dañan. En este tipo de daños es bastante peligroso porque esto abre la posibilidad de que se produzcan daños importantes en la célula, por ejemplo, que se pierda información.
Aquí tenemos dos mecanismos. El primero es la unión de extremos no homólogos. Es el mecanismo más simple para reparar este tipo de daños. Aquí los extremos de las cadenas se colocan juntas y se pegan. Puede considerarse una manera de reparación rápida pero sucia, ya que esto pues no asegura que se restaure la secuencia. El segundo mecanismo es reparación homóloga. En este caso, un complejo enzimático se une al ADN y recorta los extremos de una de las cadenas. Así la otra cadena queda más larga y a ella se une una recombinasa, que ayuda a invadir al ADN del cromosoma hermano en el punto donde es homóloga a su secuencia, y de esta manera lo utiliza como molde para complementar la secuencia dañada y repararla. Por último, hablaremos de las mutaciones supresoras. En este caso, las mutaciones pueden suprimirse debido a una segunda mutación que restaura el fenotipo original. Es decir, la mutación suprime los efectos de la primera, pero no restaura el fenotipo original. Y por lo tanto, en la mutación supresora, la célula queda con dos mutaciones. Estas mutaciones pueden ser intragénicas, es decir, que actúan en el mismo gen que la mutación original, o también intergénicas, que actúan en otro gen distinto al original. Y en este último tipo pueden ser de dos tipos, las mutaciones supresoras informales y mutaciones supresoras fisiológicas. Finalmente, podemos decir que las mutaciones son cambios en la secuencia genética y que poseemos diferentes mecanismos de reparación que son muy importantes para evitar diferentes enfermedades y los diferentes estragos que éstas pueden causar. Muchas gracias.